Finalmente el plazo volvió a extenderse. Esta mañana Donald Trump y Claudia Sheinbaum hablaron una vez más por teléfono, tras lo cual el presidente de Estados Unidos anunció que se suspenderán los aranceles de 25% a México, puestos apenas hace unos días, en todos los productos comprendidos en el TEMEC, que es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque podrían nuevamente establecerse a partir del próximo 2 de abril, cuando el presidente de los Estados Unidos presente su política arancelaria hacia todo el mundo, donde México también estaría incluido. Pero bueno, tenemos, digamos, un mes más de tiempo de vida. Vamos a conversar ahora con Gilberto García Vázquez, que es economista en jefe de DataWheel, una empresa de desarrollo económico basada en datos. Gilberto ha expuesto varios de los puntos clave sobre esta discusión en relación con los aranceles, ha explicado de forma contundente cómo en lugar de proteger empleos estadounidenses, una medida como esta, pues más bien haría que se pierdan muchos de estos empleos. De la misma manera ha señalado que Estados Unidos, que en estados como Texas, por ejemplo, pues serán los principales afectados porque casi la mitad del comercio de esta entidad depende de Canadá y México. Y sin duda hablamos de una entidad estratégica para el Partido Republicano, porque bueno, en Texas ganó Trump por 56%, es el estado con el segundo PIB más alto del país y estas proyecciones que ha hecho Guillermo, pues resultan muy interesantes. Por eso le agradezco mucho que esté con nosotros en el octágono. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Guillermo, nuevamente Trump recula de último momento en su política de aranceles. Sin embargo, la incertidumbre continúa porque el 2 de abril volverá a presentar el tema. Y te pregunto, en el caso de México, ¿qué crees que pueda ocurrir en el próximo mes? ¿A qué tenemos que atenernos ahora? Sí, en ese tema mi postura siempre ha sido de bastante incredulidad de que Trump decida finalmente poner aranceles en México, ¿no? Ok. Y la razón, independientemente de su postura frente a México en algunos otros temas como migración, narcotráfico, etcétera, es el punto de que aranceles hacia México, sobre todo tan altos como 25%, tendrían un impacto bastante grande en la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en estos temas la realidad termina por imponerse. No estoy diciendo que no haya una posición de autosabotaje que pueda triunfar en esta postura de Trump, pero en este sentido, México es una parte integral de la actividad económica de Estados Unidos y aranceles de 25% con México sería un golpe fuerte a la economía de Estados Unidos. Claro, ahora la amenaza de una guerra comercial está latente. Sabemos que esta pues generaría más problemas que beneficios. Tú lo has venido demostrando. Pero ¿crees que Trump está usando simplemente entonces el tema de la guerra comercial como una mague para negociar otras cosas, que está simplemente buscando quedar bien con sus votantes o quizás que sí está buscando transitar hacia un modelo económico más proteccionista? ¿Qué ves como razón de fondo? Es una muy buena pregunta y es muy difícil meterse en la cabeza de Trump y poder realmente descubrir qué es lo que hay allí, ¿no? Por un lado, puedes decir que Trump ha sido bastante consistente en términos de su postura con respecto al comercio internacional, ¿no? Desde los 90, antes de que estuviera metido en la política, cuando era nada más un desarrollador de bienes raíces, tenía una postura muy crítica con respecto al comercio internacional, en ese momento en contra, por ejemplo, de Japón y en algún otro momento después en contra de China. Siempre ha tenido esta idea de que el comercio internacional ha estado afectando a Estados Unidos más de que lo ha estado beneficiando y entonces en ese sentido ha sido hasta cierto punto consistente, ¿no? Pero por otro lado, seguramente cuando está a punto de jalar al gatillo con respecto a tarifas con México y Canadá, debe haber gente a su alrededor y sobre todo los CEOs de las empresas más importantes de Estados Unidos que acuden con él y le pueden explicar con mayor detalle lo que pasaría para estas empresas en términos
de su productividad y su capacidad de competir en el exterior, sobre todo contra China, si Claro. Estados Unidos termina haciendo este tipo de cosas. Entonces, es un poquito difícil saber qué hay allí. Por un lado, sí tiene esta postura con respecto a comercio internacional. Por otro lado, también tiene esta idea equivocada con respecto a quién paga por unas tarifas cuando las impones a las importaciones. Pero por otro lado, también termina escuchando a varios actores que le explican con detalle el efecto que esto podría tener en la economía de Estados Unidos y en empresas importantes de Estados Unidos. Digamos, ya no, en los últimos días se había estado matizando la postura del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Comercio ya había empezado a decir pues que podían matizarse un poco las cosas, se habían suspendido ya los aranceles a la industria automotriz. ¿Crees que Trump haya reculado en esto por alguna presión fuerte internamente? ¿O por qué esta decisión que toma ahora tras la conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que hay el recular, como bien lo dices, viene mucho a partir de la evidencia que muestra que, por ejemplo, en el sector automotriz, tarifas a México tendrían un efecto extraordinariamente grande a las empresas en Estados Unidos. Y un poco para darnos una idea de qué es lo que esto significa, ¿no? Durante décadas hemos construido una economía enlazada entre México y Estados Unidos. La integración entre México y Estados Unidos y Canadá es bastante grande. En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio en aquel momento ha sido bastante exitoso en crear esta red de producción en Norteamérica, ¿no? Más que pensarnos como socios comerciales, debemos pensarnos como coproductores. Norteamérica compite contra otras regiones del mundo y en ese sentido la integración con México es muy importante. Hay partes para manufactura que pasan muchísimas veces la frontera de un lado a otro en múltiples ocasiones y esa integración nos hace más competitivos como países. Estados Unidos puede competir contra Alemania, contra China, precisamente por esa integración con México, porque México se ha hecho muy bueno en varias partes de la cadena de valor de Norteamérica, es muy competitivo y en este sentido tener tarifas a México, por ejemplo, partes de automóvil, haría que varias plantas de Estados Unidos tuvieran que parar su producción y tuvieran que despedir gente, tuvieran que cerrar y tuvieran que dejar de ser competitivos globalmente. Entonces, seguramente Trump y su equipo reciben muchísima presión de estas empresas. Alertando sobre lo que podría suceder si hay tarifas con México. Y luego después también hay un poco la cuestión política de que tarifas hacia México sería inflacionario en Estados Unidos y esto traería un problema político para Trump. Es interesante todo esto porque antiguamente existía la idea de que pues la derecha era más responsable en los temas económicos y quien jugaba con la economía era la izquierda. Y en estos tiempos pareciera que quien juega con la economía pues es la derecha, la ultraderecha que representa Donald Trump. Lo apunto porque me parece interesante observar esto. Y tú explicabas recientemente, por ejemplo, que Canadá y México son hoy de los pocos países en el mundo que aún importan más de Estados Unidos que de China. ¿Qué le podría, digamos, esperar a Estados Unidos al pelearse con sus socios estratégicos mientras el ascenso chino parece imparable? Pues justamente por esto pareciera poco racional la postura de Donald Trump. Sí, primero en términos de la derecha haciéndose en Estados Unidos tienes toda la razón, ¿no? Y en ese sentido, independientemente de lo que haga Trump con respecto a imponer tarifas hacia México y Canadá o no, la incertidumbre que está creando ya tiene un efecto, ¿no? Muchas empresas están parando sus proyectos de inversión, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, precisamente porque no saben qué es lo que va a pasar en términos de las tarifas, no saben qué va a suceder con sus inversiones de acuerdo como las tenían planeadas. Entonces esto ya tiene un efecto en ambos países de forma negativa. Las empresas odian incertidumbre y esto está creando una gran incertidumbre. Y luego lo otro que apuntas es totalmente cierto. China ha ido ganando terreno contra Estados Unidos en todo el mundo y de los pocos lugares donde Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, son los dos principales son Canadá y México en ese orden. Entonces, siempre ha sido una mala estrategia de negocio pelearte con tus clientes, ¿no? Y en ese sentido, lo que está haciendo Trump al crear tanta incertidumbre y convertirse
a convertir a Estados Unidos en un socio poco confiable, es que le abre la puerta para que China continúe dominando el mercado global. Claro. Ahora, decías en uno de tus análisis que los agricultores de Texas, excluidos de mercados de exportación clave en caso de que se establecieran los aranceles, pues verían a un México que estaría recurriendo a otros países para obtener granos, por ejemplo, Brasil y Argentina. Pues es algo que se antoja muy deseable y que es lo que deberíamos haber empezado a hacer desde hace tiempo, justamente buscar una diversificación que nos haga depender menos de Estados Unidos. ¿Crees que ahora México lo haga? Porque creo que sería de lo más aconsejable frente a un socio que lejos de darnos certidumbre, nos coloca pues en una situación de constante zozobra y de no saber qué va a pasar. ¿Cu- ¿Cuáles serían las principales alternativas de diversificación para México? No sé. No, totalmente. Y parte de las consecuencias que esto está teniendo hacia Estados Unidos es que al convertirte en un socio poco confiable, la reacción responsable de todos los países, incluyendo México, es empezar a diversificar, ¿no? Y puedes diversificar en diferentes formas. Puedes diversificar en términos de los mercados a los que diriges tus productos, y en ese sentido México tiene muchísimo que hacer, dado que actualmente alrededor del 80% de las exportaciones de México se dirigen hacia Estados Unidos. Entonces es una dependencia bastante grande. Entonces tienes que empezar a buscar mercados internacionales que no sean necesariamente Estados Unidos. Hay opciones. México tiene oportunidades de diversificación hacia mercados importantes como China, precisamente, Alemania, España, el mismo Brasil, ¿no? Entonces México tiene opciones en ese sentido que debería estar trabajando fuertemente en ellos. Tienes que diversificar también las importaciones que estás haciendo porque México depende de muchos insumos que vienen de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay otros países que también están ya suministrando a México en esto, que son de nuevo como China, pero sobre todo la diversificación o la oportunidad que se está brindando hacia México es comenzar a cerrar las cadenas de valor en las que dependes de otros países para producir cosas, ¿no? Ahorita esas cadenas de valor son bastante eficientes dado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y esa integración económica con Estados Unidos, pero cuando esto se pone en entredicho, cuando se empiezan a crear barreras, México tendría que estar teniendo una estrategia en la que produzca estas o llene estas cadenas intermedias de la producción, precisamente para que México pueda tener mayor independencia económica de Estados Unidos, que ahorita es bastante grande, ¿no? Y el 80% de las exportaciones, como dije, van a Estados Unidos. Alrededor del 35% del PIB de México depende de esas exportaciones. En ese sentido, hay mucha simetría con Estados Unidos. Estados Unidos, el intercambio comercial con México es alrededor de 1% del Producto Interno Bruto, cuando en México es como el 30% del Producto Interno Bruto, y esa simetría hace que tengamos muy poca capacidad de negociación, ¿no? La Claro. presidenta lo está haciendo de forma excelente, pero hay una mucha simetría allí. Por último, tengo poco tiempo, pero ¿qué tanto margen hay en el mundo de hoy para promover un desarrollo más volcado hacia el mercado interno? El Plan México justamente es lo que plantea, volcarnos más hacia pues, tratar de exportar menos y producir más en México. Todo este discurso que creo que en principio pues uno puede estar de acuerdo, pero ¿qué tanto es posible eso en un mundo globalizado como el actual? Es poco posible, ¿no? Y tienes que tener una estrategia en la que decidas cuáles son las cosas que te conviene producir internamente, ¿no? Dado el conocimiento y las habilidades que existen, la capacidad industrial y de infraestructura que tienes, los tipos de productos que te podrían ayudar a tener un crecimiento sustentable en el largo plazo, pero no puedes producirlo todo y no te conviene producirlo todo y enfocarte en tu mercado interno exclusivamente es un gran error, ¿no? La economía global no va a cambiar por Trump y en ese sentido es bueno tener una política industrial que te haga más fuerte internamente en tu industria, pero siempre tienes que estar volteando hacia afuera para poder conocer más mercados. Guillermo García, pues muchas gracias por estar en el octágono y seguramente te estaremos buscando pronto porque este tema va a seguir, esta discusión no termina aquí, probablemente cada mes tengamos que estar teniendo esta misma plática, si así sigue Donald Trump. Cuando gustes. Gracias, Exacto. Guillermo. Que así será. Gracias, Gilberto, por estar en el octágono. Sí. Saludos.